Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén por acá. Es hora de hablar de la película Eddington, la más reciente del director Ari Aster, quien también escribió el guión. Y esto podríamos definirlo como una especie de western, una película del oeste, con drama, con tintes de thriller, con bastantes secuencias de acción, con mucho humor negro y bastante carga política. ¿De qué trata? Es una película de época también, pero se siente muy extraño decir que es una película de época porque es de una época muy reciente. La historia sucede en un pequeño pueblo ficticio, un pueblo del oeste norteamericano, en medio de lo peor, la parte más cruda de la pandemia del COVID. Es el año 2020 y está sucediendo todo aquello que muchos tenemos fresco en la memoria todavía. Los mandatos por usar mascarilla, las restricciones en cuanto a circulación en la calle, las restricciones del distanciamiento entre personas, la incertidumbre, el miedo de la población. Y en medio de esta coyuntura histórica, se da un enfrentamiento entre el sheriff del pueblo y el alcalde. El sheriff es un hombre entregado a su pueblo, tal vez no con la misma pasión por su empleo de antes, pero al estar en desacuerdo con algunas de las medidas que toma el alcalde, se revive en él esta ansia de lucha y decide postular su candidatura para quitarle el puesto al alcalde. Ese es el personaje de Joaquín Phoenix, mientras que Pedro Pascal es el alcalde, que es un político de carrera completamente y está en negocios con una empresa de tecnología que quiere comprar gran parte de los terrenos del pueblo para hacer algo, y ahí viene la polémica. A este par de titanes de la actuación les acompañan Emma Stone y Austin Butler, muy buenos como siempre, pero realmente el peso de toda la trama y toda la historia recae en estos dos personajes, que no podrían tener un estilo de actuación más distinto y, de acuerdo con mi entrevista con el director, un modus operandi a la hora de trabajar muy distinto también, pero que tuvieron química a nivel personal y profesional, se llevaron muy bien. Y se nota, el resultado en la película de este par de enemigos es fresco, es fuerte, es palpable, es creíble, realmente excelente trabajo de actuación. Hay otro personaje en la película, además del pueblo, además del COVID y además de estos dos hombres que están enfrentándose, que es la forma en la que todos estábamos metidos y estamos metidos, porque es algo que no ha terminado y durará por muchos años, en internet, en redes sociales, cada uno buscando la fuente de noticias que más se acomoda con sus creencias, cada persona dueña de su propia verdad, cada persona convencida de que ella está en lo correcto y los demás están equivocados. Eso es muy relevante, muy actual, y no es que comenzó con el COVID, pero ciertamente los que recordamos esa parte de nuestra historia sabemos que el mundo se partió en antivacunas, gente que apoyaba al gobierno, gente conspiranoica, gente que creía que nada iba a pasar, gente que creía que se le estaba discriminando a su población, país, región, etcétera, gente que hablaba de la élite que estaba controlando todo aquello que pueda suponer un debate sucede en esta película. Y lo interesante es que, así como en la vida real, de hecho es un discurso excelente, cuando alguien ya se convence de algo no hay manera de echar para atrás, y lo que sobreviene son enfrentamientos con los demás. Si no, hablen de algún tema en particular con conocidos y se van a dar cuenta que lo que vemos en línea, lo que consumimos, la información que nos llega y este mundo que nosotros hacemos para habitar en él dentro de las redes, nos agrupa o nos pone a unos contra otros de maneras que tal vez no habíamos visto en la historia. Todo lo que pasa en el mundo real sucede en escala dentro de este pequeño pueblo. Entonces tenemos, por ejemplo, protestas, así como las hubo durante la época del COVID, pero en este caso son 30 estudiantes en una calle vacía de este pueblo en medio de la nada, figuras mesiánicas de culto revelando conspiraciones, de todo hay, pero en el pueblo. El hecho de que sea a menor escala, por ser un reflejo del macro, de lo que pasa a nivel global, en lugar de restarle importancia, le da un valor mucho más urgente, porque, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Entonces no es lo mismo que protesten unas cuantas personas en una ciudad como Nueva York a que los estudiantes de la secundaria hagan su protesta en medio pueblo. Entonces se vuelve muy interesante toda esta danza, todo este baile de fuerzas, de un montón de proveniencias, de fuerzas muy distintas dentro del pueblo,
tratando de jalar para su lado, tratando de convencer a los demás. Todo eso es como el telón de fondo para el enfrentamiento de estos dos hombres. Es una película que durante la primera media hora a mí personalmente me costaba ponerle una etiqueta y yo decía, ok, es este tipo de película, ya la descifré. No, no, es este otro tipo de película. Y el personaje es bueno, pero no, mira, es que me encanta. Me encanta que sea una película cuyo guión lo tenga uno de sorpresa en sorpresa, que lo haga uno tomar posturas, porque hay personajes con los cuales uno está de acuerdo hasta que de repente hacen algo que vos decís, ok, ya eso no. Entonces, esa forma de involucrar al público, ese gancho, apoyado por escenas de acción que mueven mucho la historia hacia adelante y que cambian toda la dirección en la cual uno creía que iba a la historia, es muy valioso, es muy valioso. Buen cine, buena película. Realmente este año se está luciendo con producciones que rescatan un poco eso de tener la historia por encima de todo lo demás. Les voy a invitar a que vean mi entrevista con el director, por acá en mi canal también, porque sí hablamos un poco de eso y realmente da gusto ir a una sala de cine a ver una buena historia y una buena historia bien hecha, bien producida, es, es parte de amar el cine. Entonces, muy recomendada esta película, Eddington. Vayan a verla al cine. Si ya la vieron, por favor, coméntenme acá qué les pareció y nos vemos y escuchamos la próxima. Chao.